¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a trabajar el siguiente tema esta semana. Es análisis y representación de la información. Y decidí hacerlo de esta manera porque vamos a trabajar con gráficas y tablas. Y creo que se ve mucho mejor en una presentación que en el pizarrón que estamos utilizando. Se los envié por correo. Recuerden que les solicité por favor lo impriman para que no se cansen tanto copiando gráficas. Pero es una sugerencia. Si no pueden, cópienlas poco a poco para que las tengan listas el día de la clase. Vamos a iniciar entonces. Nosotros podemos organizar y presentar información en dos recursos. Uno son las gráficas y otro son las tablas. Cada uno de estos tiene sus características. Vamos a empezar con las tablas. Las tablas tienen las siguientes características. Generalmente las utilizamos cuando realizamos encuestas para representar los datos obtenidos cuando hacemos encuestas, y obviamente esas encuestas tienen algunas preguntas. Entonces organizamos la información en una tabla, como la que se muestra en ese ejemplo. Las tablas tienen filas, que son las que se señalan en este documento. Tienen columnas, que son, digamos, las que están de manera horizontal, y las filas de manera vertical. Estas líneas que se van tachando de 5 en 5 se llama conteo. Y la frecuencia es el número de veces que se repite el dato. Es decir, yo cuento las líneas y tengo 16. 16 personas juegan dominó, 17 baraja, 13 dados, 8 ruleta, 10 cubilete y 6 pirinola. Y juegos es la variable que yo voy a investigar, o fue lo que yo pregunté a las personas encuestadas. Vamos ahora con las gráficas. Las gráficas hay de diferentes tipos, en este caso veremos 4, pero en primer grado le daremos mayor relevancia a 2 de estas. Una de ellas es la gráfica de barras. La gráfica de barras tiene un título, en este caso colores preferidos. Los ejes también tienen títulos. El eje que está vertical, es decir, de esta manera, se llama eje y en este caso dice frecuencia. El que está así de manera horizontal se llama eje X y en este caso representa los colores. Veamos que hay un mismo espacio entre las barras, es decir, las vamos a separar, pero que sea el mismo espacio entre cada una. Y tiene una escala de 1 a 1. Si se fijan en el eje vertical, va de 1 en 1, y como abajo son colores, bueno, entonces la escala es de 1 a 1 nada más. Todos estos elementos son importantes para que la gráfica se entienda a quien la está leyendo, para que sepamos qué se está graficando, qué dato se grafica. En este caso mi variable es el color, ¿no? Lo que estoy investigando, qué color prefieren las personas. El histograma es un tipo de gráfica que revisarán en segundo grado. El histograma, al igual que la gráfica de barras, tiene un título. Los ejes, el eje en este caso vertical, eje Y, está nombrado como frecuencia, eje X horizontal está nombrado como tiempo en segundos. No existe espacio entre las barras, vean la diferencia con la gráfica anterior, todas están unidas, no hay ningún espacio. Y en esta gráfica, en el histograma, se grafican marcas de clase, que ustedes verán en segundo grado qué es una marca de clase y cómo se obtiene. Y en el caso de esta gráfica, es una escala de 10 a 2. ¿Cómo obtuve la escala? Veamos el eje horizontal. El eje X va de 10 en 10. Ese es el número que se anota primero. Y en el eje vertical, eje Y, veamos que va de 2 en 2. Ese se anota 2.2. Como cuando vimos lo de las escalas y la semejanza, ¿recuerdan? Pues es muy parecido, pero ahora en las gráficas. Pasemos a la siguiente gráfica.
La siguiente gráfica se llama poligonal. También tiene un título, tiene un eje y un eje X que también tienen un título. El eje Y es número de medallas y el eje X los años. Los puntos se obtienen a partir del histograma. Si ustedes observan, esos puntos están a la mitad de cada uno de los años. Si nosotros lo graficáramos con el histograma, habría una barra en cada uno de los años y en la mitad de esta ese punto de color azul. Entonces, estos puntos se obtienen a partir del histograma. Eso ustedes lo revisarán para el siguiente año. Cómo graficar una poligonal a partir de las marcas de clase del histograma. Y en este caso la escala es de 1 a 1. Veamos que en el eje del número de medallas, eje Y, va de 1 en 1 y los otros son los años. Gráfica circular. La gráfica circular también tiene un título. A las partes en las que está dividida se le llaman sectores y su tamaño está representada por un ángulo. Lo veremos en clase, cómo calculamos el ángulo de ese sector que represente ese porcentaje. La gráfica circular representa porcentajes. No vamos a representar frecuencias como tal. Es más idónea para representar porcentajes más que las frecuencias. Aunque también se pueden poner, por ejemplo, que el 10% equivaliera a 2 personas o el 30% a 8 personas, también se puede poner, pero es más idónea para graficar porcentajes. Lo que tienen a su derecha son etiquetas o acotaciones. ¿Qué significa cada uno de los sectores? En este caso estamos hablando de vegetales. Y este es un ejemplo. Veamos cómo a partir de la tabla podemos graficar. Estoy graficando ventas por mes. Y cómo a partir de la gráfica también puedo realizar la tabla. Este tipo de ejemplos o ejercicios los veremos en clase en Meet. Mientras tanto, observen el video y si tienen alguna duda la platicamos el día de la clase. Sería todo. Muchísimas gracias.